Normalmente no me gusta dar spoilers de películas, pero hoy la daré. Tampoco voy a decir mucho, así que si no te gustan los spoilers, pues tápate los oídos y ya te puedo decir cuando puedes escuchar. Creo que todos hemos visto la película El Rey León. Sí las has visto, ¿no? Y no sé si has visto la nueva película que se llama Mufasa, que no estoy seguro si tiene una versión antigua. Pero bueno, no voy a dar spoilers o tantos spoilers, pero quiero comentar algo sobre estas películas. Estas dos películas tratan sobre dos hermanos leones que son descendientes de un linaje real, pero solamente uno puede ser el rey. De manera que Scar, el hermano mayor, intenta matar a su hermano Mufasa para quedarse con el reino animal. Scar cumple su acometido, pero lo hace hasta el segundo intento. Hubo una primera ocasión donde Scar trató de matar a su hermano, pero no lo logró. Se arrepintió y no lo hizo. Pero en el segundo intento logró matar a su hermano Mufasa. Scar se quedó con el reino animal y él comenzó a reinar de una forma muy despiadada. Sin embargo, hay esperanza para ese reino animal. Mufasa, quien había muerto, tenía un hijo y ese hijo es quien podía lograr o derrocar a su tío Scar. Y si sabes la conclusión de estas películas, al final el hijo de Mufasa es quien reina. Al analizar las películas o estas películas de esta forma, yo creo que tú puedes ver la gran conexión que hay en Génesis 4 con esta pequeña similitud del reino en estas dos películas. Génesis capítulo 4 es uno de los capítulos más conocidos por muchos. Probablemente cuando tú eras niño y si estabas en la escuela dominical, escuchaste un montón de veces la historia de Caín y de Abel. Sin embargo, aunque sea una historia muy conocida, no siempre se le da el enfoque correcto. Esta historia no trata principalmente sobre dos hermanos. Y quiero que seas realista. Mayormente cuando escuchas la historia de Caín y Abel, se enfoca principalmente en Caín y Abel. No se enfoca en Dios ni tampoco en la simiente. Esta historia trata principalmente sobre la lucha para exterminar la descendencia espiritual de Dios. Y por intentar derrocar la descendencia espiritual de Dios, se derroca también la promesa salvadora. Pero en este capítulo 4 vemos algo muy importante. Es el primer hijo de Adán y Eva quien pone en peligro la promesa salvadora que Dios había dado en Génesis capítulo 3. Y quiero que veas la gran conexión entre capítulo 3, 4 y 5. En el capítulo 4 encontramos, en el capítulo 3 encontramos que el descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de Satanás. Es a través de ese Salvador quien vendría un descendiente de Adán y Eva. Pero posteriormente en el capítulo 5, ¿qué es lo que encontramos? Una lista de los descendientes de Adán y Eva. ¿Y qué está en medio de estos dos capítulos? La historia de Caín y Abel. Así que la historia de Caín y Abel no son dos historias desconectadas. Es una historia que pone en evidencia el conflicto entre la simiente de Satanás y la descendencia espiritual de Dios. De manera que capítulo 4 de Génesis vemos cómo comienza a peligrar la promesa salvadora de Dios. Así que Génesis capítulo 4 no trata solamente sobre Caín y Abel,
trata sobre la promesa salvadora de Dios y cómo está en peligro. Y es desde el inicio de esta historia que se puede ver que Adán y Eva esperaban que su hijo, Caín, fuera el elegido que aplastaría la cabeza de la serpiente. En el versículo 1 vemos que Eva expresó que dio a luz con la ayuda de Dios. Ahora, algo muy importante. Según lo que hemos leído anteriormente, Caín fue un labrador de la tierra. Y quiero que pienses algo. ¿Cuál era el trabajo de Adán? Un labrador también. Así que Caín, a los ojos de Adán y Eva, sería él probablemente el elegido quien aplastaría la simiente de la serpiente. Sin embargo, esto estaba más lejos de la realidad. Caín no dio esperanza. Caín no era un salvador, sino que Caín fue todo lo contrario. Caín fue un asesino. En estos versículos, en 2 ocasiones vemos una conversación entre Dios y Caín. Y en ambas ocasiones, Caín fue indiferente ante Dios. Caín fue indiferente ante Dios y no le agradó y puso en peligro la promesa salvadora. Sin embargo, Dios actuó soberanamente protegiendo su promesa salvadora. Por estos versículos podemos ver que en ocasiones los ataques contra el reino de Dios vienen de lo impensado. ¿Tú crees que Adán y Eva pensarían que en realidad quien pone en peligro la promesa de Dios sería su propio hijo? Yo creo que no. En este caso, este peligro vino de la descendencia de la mujer. Y por esa misma descendencia vendría la salvación. Por esto, hoy quiero que inspecciones sobre tu vida espiritual. Quiero que examines si de verdad eres de la familia espiritual de Dios o de la familia de Satanás. Porque en este capítulo vemos la lucha entre las dos descendencias espirituales, la familia espiritual de Satanás y la familia espiritual de Dios. Dios se acerca a sus criaturas, pero en estos versículos vemos que no todas las criaturas responden de la misma manera ante su Creador. Algunas personas actúan indiferentemente ante Dios, pero solamente los que son de la familia de Dios tienen esperanza y actúan agradando a Dios. Y como en este pasaje hay una lucha entre las dos simientes, tú debes meditar sobre a cuál familia perteneces. Por eso debes preguntarte qué debo hacer para ser parte de la familia espiritual de Dios. Y en los primeros versículos vemos lo que tú debes hacer. En los versículos 3 al 8 vemos el primer diálogo entre Dios y Caín. Aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Vemos este primer diálogo entre Dios y Caín. Pero ¿qué fue lo que motivó o provocó este diálogo? Este diálogo fue provocado por la ofrenda que Caín le entregó a Dios. Vemos que Abel, su hermano menor, ofreció a Dios una ofrenda animal, mientras que Caín entregó una ofrenda frutal. Y quiero que pienses en algo. ¿Era mala en sí misma una ofrenda de fruta? En sí mismo, ¿es malo entregar a Dios una ofrenda frutal? Algunos argumentan que probablemente Dios les había indicado la manera en la que ellos debían adorar a Dios a través de sacrificios animales.
Pero seamos claros, el texto no lo dice, ni siquiera hay un indicio de que pudiera ser así. Lo que sí sabemos, según las Escrituras, es que para Dios es más importante la actitud que el acto de sacrificar en sí. Oseas 6:6 dice así, Dios hablando, porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Así que sí, es importante entregar algo digno al Señor. Y de la misma manera es importante entregar al Señor con un corazón dispuesto. A su vez, años más tarde, sabemos que Dios aceptaría diversos tipos de sacrificios. En el tiempo de Moisés se ofrecían corderos, se ofrecían palomas y posteriormente ofrendas de cereales. Así que en sí misma la ofrenda frutal no era mala. El texto nos dice que Abel ofreció las mejores ovejas. Pero el texto no menciona nada de la ofrenda de Caín, a excepción de que era fruta. Pero por el resto de todo el canon bíblico, sabemos que Abel entregó al Señor su ofrenda con fe. Hebreos 11:4 dice así: por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas. Y por la fe, estando muerto, todavía habla. Así que por el resto de la Biblia podemos ver que Abel entregó su ofrenda con fe. Y la fe es importante para Dios, porque es a través de ella por la que tú puedes agradar a Dios. Es por la fe que tú demuestras tu dependencia hacia el Creador. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Pero nota, este texto de Hebreos 11:6 es posterior e inmediatamente después de la declaración de Abel. Abel entregó su sacrificio de corazón y con fe. Y de esa manera él se estaba acercando a Dios porque creía que Él existe. Y dice el texto que es remunerador de los que le buscan. Abel buscó a Dios con una dependencia total a Él. Sin embargo, Génesis no describe de forma exhaustiva la ofrenda de Caín, pero sí podemos ver lo que dice la Biblia sobre Caín. Y la Biblia dice que las obras de Caín eran malas. Y como sus obras eran malas, su adoración a Dios no era correcta. Nota lo que dice Primera de Juan 3:12. Y esto es muy claro y muy fuerte. Primera de Juan 3:12. Caín era del maligno. Nota eso, Caín era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. De hecho, Proverbios 15:8 nos dice que el sacrificio de los impíos es abominación al Señor. Así que con estos versículos podemos deducir que Caín era un impío. Él no adoró al Señor de corazón. Por esto vemos que Dios no actuó arbitrariamente con Caín. No fue simplemente de, bueno, Caín, no me gusta tu ofrenda, aléjala de mí. No, hay una razón por la cual Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Dios miró el corazón de Caín. Era un corazón entregado al mal. Y de hecho, Judas, versículo 11, declara que Caín es un referente para una vida entregada al pecado. Caín era un hombre malvado. Era una persona entregada totalmente al pecado.
Pero nota que a pesar de todo esto, Dios tiene una conversación con Caín. Y nota que esta primera conversación no es de juicio. Nota cómo Dios se acerca con Caín. Versículo 6. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? ¿Qué fue lo primero que hace el Señor con Caín? No da palabras de juicio. Dios se acerca a Caín con preguntas. Dios se acerca de manera misericordiosa. ¿Por qué estás enojado, Caín? Estas preguntas tienen una intención muy clara. Dios quiere llegar a la conciencia y al corazón de Caín. Caín, a través de estas preguntas, debía meditar sobre su vida espiritual. Pero nota que Caín fue indiferente ante la oportunidad que Dios le estaba dando. Nota el versículo 6 y 7. Si haces bien, no serás aceptado. Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. ¿Qué es el versículo 7? Es una oportunidad. Dios está dando una oportunidad a Caín para que sea consciente de su pecado, para que sea consciente de su vida espiritual y que pueda remediarlo y buscar a Dios. Versículo 8. Y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Caín, al escuchar esto, según el relato bíblico, no le respondió nada al Señor. Él prefirió vivir según su criterio y rechazar la oportunidad que Dios le estaba dando. Menciona este versículo 8 que Caín, cuando estaba en el campo con su hermano, se levantó contra él y lo mató. Dios le dio la oportunidad a Caín de hacer las cosas bien. Pero para que Caín obrara bien, necesitaba un cambio interno, un cambio espiritual. Caín tenía que dejar de ser controlado por el pecado. Y por este relato bíblico vemos que esto no pasó. Caín se entregó a su corazón perverso y malvado y mató a su hermano. Podemos concluir que Caín no agradó a Dios porque su corazón estaba entregado al pecado y a la rebelión ante su Creador. Fue el pecado lo que lo llevó a la atrocidad de matar a su propio hermano. Y esta calamidad no sucedió por azares del destino. Caín tramó la muerte de su hermano de una manera muy minuciosa. En primer lugar, él eligió la circunstancia. Él eligió cómo matar a su hermano a través del engaño. Él lo engañó, eligió la circunstancia, eligió el momento y eligió el lugar. Así que es una muerte premeditada. Sin embargo, el asesinato es solamente una manifestación de su malvado corazón. El Señor Jesús dijo, del corazón provienen malos pensamientos. Y la primera cosa que Él menciona después de esto es el homicidio. Así que el pecado de Caín comenzó en su corazón. Notemos que entre Caín y Abel hay un gran contraste. Caín vive como la descendencia espiritual de Satanás, mientras que Abel vive como la descendencia espiritual de Dios. Ambos tenían el mismo entorno. Ambos tenían las mismas oportunidades. Ambos tenían la misma naturaleza caída. Pero solo uno de ellos tenía fe dependiente en su Creador y le entregó lo mejor como un acto de adoración. Nosotros vivimos en un contexto similar.
Vivimos entre personas que tienen la misma naturaleza caída que tú y que yo. Vivimos en un contexto donde las personas tienen las mismas oportunidades para conocer a Dios. Y con esto me refiero que con solamente la conciencia y la creación, las personas pueden saber que existe un Dios. Pero solamente algunos tienen fe en el verdadero Dios. Los que no tienen fe en el verdadero Dios son parte de la descendencia espiritual de Satanás. Y son los hijos espirituales de Satanás los que no tienen amor por el Señor y el Salvador. Esto es lo que dice Juan 8, 42 al 44. Jesús les dijo a estas personas que no hacen las obras del Padre, sino las obras de su padre, Satanás. Así que solamente hay dos familias espirituales, la de Dios y la de Satanás. Y estas dos familias están en constante lucha. Los que son parte de la familia de Dios agradan a Dios. Y agradan a Dios no por sus acciones, agradan a Dios por la fe en su Creador. Los que no son parte de la familia de Dios son indiferentes y no tienen fe. Quieren derrocar el reino de Dios para gobernarse ellos mismos. Y nota que en Génesis capítulo 3 hay alguien quien intenta derrocar el reino de Dios. ¿Quién intenta derrocar el reino de Dios en Génesis capítulo 3? Satanás. Y en capítulo 4, ¿quién intenta derrocar el reino de Dios? Una persona. Los ataques contra el gobierno de Dios no siempre son de parte de Satanás. En muchas ocasiones, esos ataques son provocados por seres humanos entregados a su pecado. El ser humano, por su deseo desenfrenado de vivir según sus leyes, según su placer y según su voluntad, crea un gobierno independiente de Dios, de su Creador. Y esto es algo terrible. Pero a pesar de esa rebelión, Dios busca a las criaturas para que hagan conciencia sobre sus acciones. Dios busca a sus criaturas para que hagan conciencia sobre lo que hay en su corazón. Dios le dio a Caín una gran oportunidad, pero Caín fue indiferente. Dios busca a las personas y desean que no sean indiferentes ante Él. Dios desea que sus criaturas sean parte de su glorioso reino, porque Él reina desde la eternidad. Dios busca a sus criaturas para que dejen el perverso gobierno espiritual de Satanás. Y por esta historia vemos de lo que es capaz una persona que es parte del perverso gobierno espiritual de Satanás. Una persona que vive en su pecado y que es parte del gobierno espiritual de Satanás, comete atrocidades. Por esto Dios quiere librar a sus criaturas de este reino despiadado. Dios desea que sus criaturas le agraden y acepten la oportunidad que les da. Por esto reflexiona sobre tu corazón, reflexiona sobre tu vida espiritual. ¿Eres una persona que es parte del gobierno espiritual de Satanás? ¿Eres una persona que es parte del reino despiadado de Satanás? Tú puedes saber a qué reino perteneces o a qué familia espiritual perteneces si tú has recibido la oportunidad que Dios te da. Porque Dios te da una oportunidad para salvarte. De manera que si Dios se ha acercado a tu vida y si Él te ha hablado, no seas indiferente ante Él. Acepta la invitación que Dios te da hoy. No seas indiferente sobre tu vida espiritual.
Mira el peligro en el que está yendo tu vida si sigues en ese reino despiadado de Satanás. Tu Creador te busca en amor para que seas parte de su reino. Y Él te busca para que dejes tu pecado y te deleites en Él. Efesios 4, 22 al 24 menciona que debemos despojarnos del viejo hombre que se corrompe de deseos engañosos y que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente. Así que el Señor te busca para salvarte y para dejar atrás tu vida de pecado. Por otro lado, si tú ya eres parte del reino de Dios, no temas ante las amenazas contra el reino de Dios, porque las amenazas contra el reino de Dios son reales. Estos versículos afirman que habrá personas que se opondrán a Dios. Habrá personas que pondrán en peligro la promesa salvadora de Dios. Sin embargo, no temas. Dios está en control. Dios sigue estando presente y Dios sigue obrando según su soberanía. Dios es paciente para con todos y no quiere que ninguno perezca, tal como dice 2 de Pedro 3:9. De manera que aun y cuando haya personas que se opongan a Dios, tú tienes que ser misericordioso con esas personas. Tienes que compartir el evangelio para que esas personas conozcan su condición espiritual. Y probablemente esto para ti sea muy difícil. Probablemente para ti es difícil tener misericordia con aquellos que se oponen ante Dios. Y en lo personal, en ocasiones para mí lo es. Cuando recién nos mudamos a este local, un domingo por la mañana, creo que fue el segundo o tercer domingo, yo estaba abriendo la puerta, estaba subiendo la persiana y en eso se acerca una persona pues un poco mayor. Y esta persona se sorprendió de que abriéramos el local porque este local por 25 o 27 años tenía la misma actividad económica, que era una tienda de comestibles. Así que cuando cerraron, pues la gente del barrio se sorprendió, porque por más de 20 años siempre era lo mismo este local. Así que cuando abrimos el local, la puerta, esta persona se acerca y pregunta, ¿y qué hay aquí? ¿Qué actividad comercial hay? Y mi padre le respondió a esta persona que ahora este local es un lugar donde se reúne una iglesia evangélica. Y la manera en la que respondió esta persona fue de una manera un poco déspota. Esta persona hizo algo así como que no, eso nunca ha habido aquí, nunca ha habido una iglesia aquí, no. Y se fue caminando. No dijo absolutamente nada más. Cuando yo escuché esto, me quedé serio, yo no respondí, yo simplemente escuché todo, fue en menos de un minuto. En mi corazón, siendo honesto, tuve cierto enfado. Pensé, pero ¿por qué se enfada? No estamos haciendo nada malo ante la sociedad. Pero esta persona ya tenía un prejuicio entre nosotros. Pero debemos recordar que tenemos que ser misericordiosos con aquellas personas que se oponen a Dios. Cuando escuchamos este tipo de comentarios, podemos enfadarnos o entristecernos. Pero debemos recordar que hay una lucha espiritual no contra nosotros, sino contra el Creador. Nuestro trabajo es hacerles ver a estas personas que se oponen a Dios, que Dios tiene misericordia de ellos. A pesar de sus rebeliones e indiferencias espirituales, Dios tiene misericordia de ellos. Debemos mostrar la misericordia de Dios a aquellos que no son parte del reino de Dios, porque llegará el momento cuando Dios los busque y los juzgue.
en los versículos 1 al 8, vemos que Dios se acercó a Caín de una forma misericordiosa. Ahora notemos cómo Dios se acercó a Caín en los siguientes versículos, versículos 9 al 15. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Y nota que en esta ocasión Caín sí le responde a Dios. En la ocasión anterior él no respondió nada, según el relato bíblico. Pero nota que ahora Caín sí le responde a Dios. Caín dijo al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. He aquí me has arrojado hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré vagabundo y errante en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Entonces el Señor le dijo: no será así, pues cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. Y puso el Señor una señal sobre Caín, para que cualquiera que lo hallase no lo matara. En estos versículos vemos que Dios buscó por segunda ocasión a Caín. Y nota que Dios sigue usando su misma estrategia. Dios se acerca a Caín y usa nuevamente las preguntas para que Caín haga conciencia sobre su vida espiritual. Dios le pregunta a Caín: ¿dónde está tu hermano? No lo acusa directamente, sino que Dios usa una estrategia muy interesante. Dios usa las interrogantes para que las personas hagan conciencia sobre su corazón. Dios sabía lo que había pasado, pero Dios deseaba que Caín se hiciera responsable de su pecado, pero que también él se arrepintiera. Sin embargo, la respuesta de Caín muestra una extrema indiferencia ante su pecado, muestra indiferencia ante su hermano y muestra indiferencia ante su Creador. Caín respondió: ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Nota que Caín está usando la misma estrategia de Dios. Dios busca a Caín con preguntas y Caín trata de hablar con Dios nuevamente con preguntas. Dios se acerca a sus criaturas con preguntas, aun y cuando él sabe las respuestas. E irónicamente, Caín usa la misma estrategia. Esto denota el orgullo, la arrogancia y la altanería de Caín, a pesar de haber cometido una atrocidad. En estos versículos no hay ninguna señal de arrepentimiento de Caín. No obstante, Dios ahora comienza a hablar con un tono severo. Dios sigue usando su misma estrategia, sigue haciendo preguntas, pero en un tono más severo. Dios le pregunta: ¿qué has hecho? Dios sigue buscando a Caín para que de verdad sea consciente sobre su preocupante vida espiritual. Y a pesar de hablar severamente, Dios sigue dando oportunidad a sus criaturas. Para Dios el asesinato es un pecado terrible, porque a través de este pecado se trata de exterminar la imagen de Dios en las personas. Génesis 9:6 declara lo siguiente: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre.
De manera que cuando una persona le quita la vida a alguien más, está quitando la imagen de Dios de esa persona en este mundo, en la tierra. Dios quiere ser glorificado entre sus criaturas. Y aquellos que matan se oponen directamente a su plan de expandir su gloria en el mundo. Pero para Caín, la percepción de la justicia de Dios no era importante. Nota la progresión del pecado de Caín. Fue de menos a más. Empezó en su corazón y lo expresó públicamente al matar a su hermano. A este punto, Caín era tan indiferente que sus estándares de justicia eran tan opuestos a los de Dios. Por esto, Dios, soberanamente justo, maldice a Caín. Dios maldice a Caín y esto es algo muy severo. Porque nota, en el capítulo 3, ¿a quién maldice Dios? A la serpiente. Dios no maldice al hombre. Dios maldice a la serpiente. Pero inmediatamente después, en capítulo 4, ¿a quién maldice Dios? A un hombre. Dios no deja impune a todo aquel que se rebela contra él. Dios no deja impune a aquellas personas que se rebelan y que no se arrepienten. En este relato no hay ningún indicio de que Caín se arrepintiera, sino que es todo lo contrario. Nota que incluso Caín se cree capaz de cuestionar a Dios. Dios le dice que será maldito, que será errante y vagabundo en la tierra. Y Caín le responde, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Nota que curiosamente en esta ocasión Caín sí le responde a Dios. Pero cuando Dios le dio una oportunidad a Caín, Caín no dijo absolutamente nada. Caín se enfocó en el castigo y no en la oportunidad que Dios le había dado anteriormente. Dios ahora está siendo justo con Caín. Dios castigó a Caín maldiciéndolo y haciéndolo un vagabundo y errante en la tierra. Pero Caín, al escuchar estas palabras de Dios, pensó solamente en él. Caín siguió diciendo, cualquiera que me halle, me matará. Él no está mencionando sus acciones. A él solamente le importa su vida. Esto refleja un egoísmo total. Caín está siendo deliberadamente y abiertamente indiferente con Dios, su creador. Al ver la vida de Caín, cualquiera de nosotros diría que él no merecía perdón. Cualquiera de nosotros diría que Caín merecía que otros se vengaran de él. Pero al menos ese es nuestro pensamiento humano. Sin embargo, no es el razonamiento divino. A pesar de esto, Dios le sigue dando otra oportunidad a Caín. Dios le pone un sello protector a Caín para que nadie lo matara. Así que una vez más, Dios da esperanza al hombre para que se arrepienta. Dios actuó justamente con Caín, pero en esa justicia también le trató con misericordia. Por el resto de la Biblia podemos concluir que Caín no se arrepintió. De hecho, los siguientes versículos nos dicen que Caín hizo caso omiso al castigo de Dios. Nota versículos 16 y 17. Y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Y nota lo que dice, y edificó una ciudad y la llamó Enoc. ¿Qué nos dice esto? Deliberadamente, Caín ignoró el castigo de Dios. Dios le dijo, serás errante por la tierra.
Pero ¿qué hace Caín? Se establece en un lugar y comienza a reinar. Para Caín no era importante agradar a su Creador. Él distorsionó los estándares de justicia divinos y él impuso los suyos. Cuestionó a Dios y le reprochó su castigo. Y aunque Dios mostró misericordia con él, Caín fue indiferente. Caín rechazó a Dios y vivió en su camino de maldad. Y quiero que ahora pienses en esto muy importante. En Génesis capítulo 3, Dios está dando una promesa salvadora. Pero cuando lees este capítulo, tú podrías perder la esperanza y pensar, no se va a cumplir la promesa salvadora de Dios. El primer descendiente de Adán y Eva no fue un salvador, no dio esperanza. Vivió según su pecado, fue indiferente ante Dios. Si ese primer descendiente vivió como la serpiente, ¿qué nos espera de otro hijo de Adán y de Eva? Tú podrías perder la esperanza al llegar a este capítulo. Pero sabes, Dios es soberano. Dios sigue mostrando su gracia. Dios sigue estando en control y cumple su promesa salvadora. Dios es consciente de la debilidad humana y Él usa esa debilidad para su gloria. El descendiente esperado llegó y ese descendiente es Jesús. Y Jesús fue un humano como cualquier otro, pero fue sin pecado. Adán y Eva esperaban a un descendiente humano que aplastara la cabeza de la mujer. Y Jesús es ese descendiente humano, sin dejar de ser Dios, quien aplastó la cabeza de la serpiente. Hebreos 2:14 dice lo siguiente: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él, Jesús, igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Versículo 17. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. Y hermano se refiere a la humanidad, a una persona, a fin de que llegara a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Jesús cumple esta promesa salvadora. Jesús cumplió la promesa salvadora en la cruz y la cumplirá plenamente cuando Él vuelva. Así que era necesario que Jesús fuera un hombre y es a través de Él que hay esperanza. Así que no seas indiferente ante tu condición espiritual. Acepta la justicia de Dios. Tú quieres establecer tus estándares de justicia, pero Dios es el único ser soberano que decreta qué es bueno y qué es malo. No trates de cuestionar a Dios. No trates de cuestionar a Dios para deslindarte de tu responsabilidad ante tu pecado. Dios es el único ser perfectamente justo. Así que no seas indiferente ante Dios. Pero también, si tú ya te has arrepentido de tus pecados, si tú buscas adorar a Dios con fe, debes recordar que tú puedes agradar a Dios solamente por la justicia de Jesús. Jesús tomó tu injusticia en la cruz para declararte justo por su justicia. Y es por Él que tú eres una nueva criatura. Es por Él que eres capaz de vivir según la justicia de Dios. Y al ver esta obra maravillosa de Jesús,
Tu único deseo será vivir solamente para Él. Tú tendrás unos valores diferentes. Al ver la maravillosa obra de Jesús, ya no vivirás según tus valores. Vivirás ahora según los valores y estándares de Dios. Si de verdad tienes fe en Dios, entenderás que los valores y que los estándares humanos son corruptos. Por lo tanto, no permitas que el mundo o que tú mismo determinen si tus acciones son justas. Porque tú no eres quien determina lo que es justo. Para Caín, matar a su hermano no era gran cosa, porque él tenía una percepción de justicia muy distorsionada. Para el mundo, el adulterio y la fornicación no es gran cosa. Para el mundo no es gran cosa emborracharse. Para el mundo no es gran cosa mentir para obtener algo a tu favor. Pero para los que viven según la justicia de Dios, el pecado sí es gran cosa. Es solamente por la obra de Dios en tu vida que tú puedes ver lo maravilloso que es el estándar o el valor de justicia de Dios. Antes tú juzgabas según tu percepción, según tu criterio. Pero por la nueva vida espiritual que tú tienes, comenzarás a juzgar el pecado de una manera diferente. De hecho, el Nuevo Testamento nos recuerda que como nosotros tenemos una nueva vida espiritual, debemos examinar qué agrada a Dios. Efesios 5, 8 al 10 dice lo siguiente: porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, examinando qué es lo que agrada al Señor. Además, quiero que prestes atención a esto. Vivir según la justicia de Dios es un reflejo de tu vida espiritual. Vivir según la justicia de Dios evidenciará si tú eres de la simiente de Satanás o de la descendencia espiritual de Dios. Quiero que escuches este último versículo. Primera de Juan 3:10. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica, nota, la justicia, no es de Dios. Si tú vives según la justicia de Dios, evidencias que eres un hijo de Dios. Pero si tú vives según tu criterio de justicia, evidencias que tú vives según la simiente de Satanás. Por lo tanto, no seas indiferente ante tu condición espiritual. Acepta la justicia de Dios. Este pasaje nos recuerda la lucha constante entre las dos simientes, la simiente de Satanás y la simiente espiritual de Dios. Hay una lucha espiritual real y solamente una predominará. Y a pesar de los ataques contra el reino de Dios, Dios sigue estando en control, protegiendo su promesa salvadora. Dios solamente salvará a aquel que es parte de su reino. Dios salvará a aquellos que no son indiferentes ante Él y que aceptan su oportunidad de salvación y de justicia. En esta historia es evidente que Caín vivió como la simiente de la serpiente. Es decir, Caín vivió como un enemigo de Dios. Caín fue indiferente ante Dios y Caín puso en peligro la promesa salvadora de Dios. Caín fue indiferente en reiteradas ocasiones, a pesar de que Dios lo buscó en misericordia,
para que él hiciera conciencia sobre su vida espiritual. Pero como hemos visto, Caín recibió un castigo por su pecado y por su reiterada obstinación. Tristemente, Caín rechazó la oportunidad de salvación y rechazó la justicia de Dios. Al igual que Caín, Dios te busca para que hagas conciencia sobre tu vida espiritual. Dios te busca para que dejes el despiadado reino espiritual de Satanás. Por naturaleza, eres un enemigo de Dios, pero Dios te busca para salvarte. Así que no seas indiferente ante la voz de Dios. Solamente los que aceptan la oportunidad de salvación de Dios y su justicia recibirán la promesa salvadora. Y como Dios actúa soberanamente protegiendo su promesa salvadora, no seas indiferente ante la salvación que Él te ofrece. Acepta la oportunidad de salvación que Dios te da. Acepta la justicia de Dios. De esa manera, tú estarás a salvo de tu pecado y estarás a salvo del despiadado reino de Satanás. Así que quiero terminar con la siguiente pregunta, y es algo que solamente tú sabes. ¿A qué familia espiritual perteneces? ¿A la familia espiritual de Satanás o a la familia espiritual de Dios?